Un gran saludo, mi nombre es Mauricio Ernesto Farfán Espinosa, soy abogado de profesión y desde ahora seré su docente en el prefacultativo de la carrera de Derecho. La materia que nosotros vamos a abordar es la Teoría General del Derecho, cuyo autor es Norberto Bobbio. En ese sentido, Norberto Bobbio ha estructurado la teoría general basado en varios autores. ¿Quién era Norberto Bobbio? Norberto Bobbio es de origen italiano, nació en Turín el 18 de octubre de 1909 y se graduó de Ciencias del Derecho y en Filosofía, y mucho de su tiempo se dedicó a la enseñanza tanto de la filosofía como del derecho. En tal sentido, este autor es el texto en el cual vamos a tener la suerte de leerlo, interpretarlo y obviamente, de acuerdo a las bases del prefacultativo de la carrera de Derecho de la UNSA, la Teoría General del Derecho de Norberto Bobbio está en la quinta edición del editorial Olehinki. Entonces, para todos aquellos que vamos a empezar con la teoría general del derecho, es necesario puntualizar y sobre todo crear una dinámica, el cómo voy a estudiar y para qué voy a estudiar. Se recomienda que el texto, en la medida que se vaya avanzando, vaya siendo subrayado y resaltado con los temas fundamentales. El libro de Norberto Bobbio consta de 2 partes y cada parte está debidamente ordenada. El primer tema de la primera parte, denominada Teoría de la Norma Jurídica, está conceptualizada en el capítulo 1 como el derecho como norma de conducta. El capítulo 2 se determina como justicia, validez y eficacia. El capítulo 3 habla de las proposiciones perspectivas y el capítulo siguiente son las prescripciones y derecho. El capítulo 5 de las prescripciones jurídicas. El capítulo 6 habla de las clasificaciones de las normas jurídicas y ahí termina la primera parte. La segunda parte, de acuerdo a la revisión del índice general, la segunda parte en su capítulo 1 establece y habla de la norma jurídica al ordenamiento jurídico. El capítulo 2 de la segunda parte habla de la unidad del ordenamiento jurídico. El capítulo 3 habla de la coherencia del ordenamiento jurídico. El capítulo 4 habla de la plenitud del ordenamiento jurídico y termina en los ordenamientos jurídicos y su interpretación. Por tanto, en las normas y en el estudio que vamos a ver, tienen que tener en cuenta y obviamente tienen que precisar que el estudio de la teoría general del derecho va a ser y va a constituir una de las principales materias que le permite al postulante de la carrera de derecho entender y comprender qué es lo que nosotros queremos entender por derecho como una norma de conducta. Por tanto, en el capítulo 1, en el cual vamos a empezar a explicar, lo divide en las siguientes partes. Primero, habla sobre un mundo de las normas, la variedad y multiplicidad de las normas, la teoría del derecho como institución, va a hablar sobre el pluralismo jurídico y Norberto Bobbio va a hacer observaciones y críticas a estas corrientes. Después va a explicar el derecho
como una relación intersubjetiva y va a ser un análisis de una teoría y va a ser la observancia crítica. Por tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que rescatar? Primero, que en el mundo de la norma jurídica, la importancia de este concepto de derecho como una norma de conducta nos va a llevar a señalar varios autores que van a tener una posición y diferentes teorías, y va a ser el autor que no solamente va a hacer críticas, sino también va a recolectar un conjunto de análisis a diferentes autores. Por tanto, en el capítulo primero sobre el derecho como norma de conducta, se refiere a que el derecho es un sistema de normas o reglas de conducta. Entonces, partimos, por tanto, de una afirmación general de este tipo que el libro señala: la experiencia jurídica es una experiencia normativa. Para tener un ejemplo claro, si nosotros queremos parametrizar o contextualizar lo que es un sistema, nosotros nos podemos imaginar un celular, y en el celular es un conjunto de sistemas, es un conjunto de partes, es un conjunto de elementos que hacen al celular. Por tanto, un celular es un conjunto de sistemas y subsistemas que hacen la existencia de un celular. Por tanto, para Norberto Bobbio, en sus primeras aproximaciones, señala que el derecho es una norma de conducta que se parte inicialmente de la experiencia jurídica y a partir de una experiencia normativa. Lo que quiere decir de que todo el ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte, está sujeto a un conjunto de normas. Y en el transcurso de la historia, en el transcurso del individuo, del ser humano, éste va a enfrentar un conjunto de normas en las cuales se van a ir diferenciando en la medida de que el ser humano va a ir evolucionando. Entonces, toda nuestra vida está llena de carteles indicativos, algunos que ordenan cierto comportamiento, otros que prohíben realizar actos, otros carteles o avisos que nos indican una regla de derecho. Por ejemplo, cuando entramos a una tienda, a un lugar donde se exhibe un determinado producto, se establece que todos somos iguales ante la ley. Esa es una norma jurídica de conducta, la cual nos da una cierta forma de que nosotros tenemos que ser tratados de forma igual con referencia a los demás. Pero también existen algunos letreros o carteles en los cuales se nos prohíbe realizar determinados actos. Por ejemplo, cuando uno está conduciendo su vehículo, dice prohibido girar a la izquierda. Esa norma es una norma jurídica, es una norma de derecho, porque prohíbe a todo conductor irse a mano izquierda porque está prohibido, porque podría ocasionar accidentes, porque no está permitida la utilización de esa vía. Por tanto, en todo el mundo en el cual estamos rodeados, obviamente lo que nosotros tenemos que observar son normas de conducta. Entonces, esas normas de conducta se van a diferenciar más allá de las normas de trato social, las normas morales o espirituales, y vamos a configurar el estudio de la norma jurídica. Entonces, lo fácil de comprender la literatura de Norberto Bobbio
es de que él, durante este libro, va a esbozar la teoría general del derecho y no va a ser la única teoría en la cual se va a sentar los fundamentos del derecho. Van a haber varios autores a los cuales él mismo los va a citar. Por tanto, los primeros resultados del estudio es lo que nosotros vamos a entender por un orden normativo, es decir, la existencia individual y la existencia social del ser humano con referencia a sus actos. Por tanto, la vida es compleja, la vida tiene un conjunto de elementos en los cuales el ser humano tiene que necesariamente estar sujeto a una norma. La historia en la historia se nos presenta entonces como un conjunto de ordenamiento normativo que se suceden, se sobreponen, se contraponen y se integran. Por tanto, estudiar una civilización desde el punto de vista normativo significa, en últimas palabras, el ver el accionar de la sociedad, es decir, cuáles fueron sus normas prohibitivas, cuáles son sus obligaciones, cuáles son las normas jurídicas permitivas. Esto va a dar un significado que, en otras palabras, vamos a descubrir la dirección o las direcciones fundamentales que se dirige la vida de cada individuo. Por tanto, preguntamos en qué determinado pueblo los sacrificios humanos estaban permitidos o prohibidos. La poligamia, la propiedad de los bienes inmuebles, la esclavitud, estaban permitidos o prohibidos. Por tanto, hacer un análisis de todos los sistemas jurídicos mundiales obviamente no es el objeto de estudio de la teoría general del derecho. Lo que apunta es de que nosotros, a partir de la contextualización y de las posiciones en las cuales el autor va a rescatar varias teorías, se va a referir a lo que nosotros vamos a diferenciar un sistema normativo. Por tanto, ¿qué va a ser un sistema normativo? En el punto 2 habla sobre la variedad y multiplicidad de las normas. No bien hemos comenzado a dirigir la atención al mundo de la normativa. Uno de los motivos es más causa asombro, es que este mundo es extraordinariamente amplio y múltiple, porque las normas jurídicas a las cuales dedicaremos de manera especial nuestra atención representan solo una parte de la expresión normativa. Además de las normas jurídicas, hay preceptos religiosos, hay reglas morales, hay reglas sociales, hay reglas consuetudinarias, reglas que aquella va a determinar un conjunto de reglas de educación. ¿A qué nos estamos refiriendo? El ser humano, para algunos autores, y para ilustrar con un ejemplo de la página 5 y 6, podemos ver reglas de conducta individual, que es el conjunto de principios morales, éticos y o religiosos que tiene una persona dentro de su fuero interno. A eso van a ser las normas sociales, o también conocidas normas de trato social. Son todas esas conductas que van a tener el individuo frente a la sociedad. Por tanto, hablamos inicialmente de las normas individuales, morales, éticas o religiosas que están dentro del fuero interno de una persona. Las segundas van a ser aquellas normas de trato social donde el individuo va a coexistir con otros individuos.
Y van a ver un tercer conjunto de normas, las cuales Norberto Bobbio se va a dedicar, que son a las normas jurídicas. Por tanto, las normas individuales o morales no son objeto de estudio de esta materia, y las normas de trato social o las normas sociales son aquellas que se va a vincular sobre un individuo y sobre el otro. Pero a las que nosotros vamos a atender son las normas jurídicas, que van a tener un conjunto de características que el tema nos va a dar como reglas de conducta. ¿Y qué va a hacer estas reglas de conducta? Va a hacer que todas estas reglas son muy diversas por los fines que persiguen, por el contenido, por el tipo de obligación que nacen, cómo van a surgir, por qué ámbito de validez y quiénes son los sujetos que la van a dirigir o que la van a cumplir. Pero todas ellas tienen un elemento común característico, como veremos en el Tratado de Bobbio, y vamos a hacer y vamos a tratar de ver cuáles son los aciertos de esta norma. Por ejemplo, como manera de ejemplo, en la página 5 se señala el derecho a la vida. El derecho a la vida está consagrado no solamente en la Constitución Política del Estado, sino está legislada en el Código Civil en sus primeros artículos de la legislación boliviana. Por tanto, esta regla de conducta va a traer consigo un determinado comportamiento en el cual, dependiendo del sistema jurídico, va a tener una multiplicidad y una variedad de conjunto de normas a las cuales nosotros vamos a estar sujetos. Por tanto, lo que se va a expresar a partir de lo que nosotros estamos hablando es qué calidad o cuáles son las acepciones y teorías que se tiene sobre el derecho. Para eso, en el punto 3, tenemos y se hace una pregunta a Norberto Bobbio. ¿El derecho es institución? Esta es una de las primeras teorías a las cuales Norberto Bobbio primero la va a describir, segundo la va a analizar y tercero va a hacer una crítica y luego va a hacer una comparación con otras teorías. Por tanto, en el texto a la cual nos estamos refiriendo señala que hay, según su concepto, por lo menos dos teorías diferentes de la normativa. Es decir, Norberto Bobbio señala que podrían existir dos teorías sobre la existencia del derecho. Por una parte, va a ser la teoría del derecho como institución y la teoría del derecho como relación. Por tanto, vamos a estudiar la conceptualización del derecho desde dos teorías. Vuelvo a repetir. Una, la teoría del derecho como institución y la teoría del derecho como relación. ¿Por qué necesitamos el estudio de estas posiciones teóricas con referencia? Es para ver el grado de validez que va a tener, obviamente, la existencia de la norma jurídica, que en otras palabras va a trasuntar en el derecho. Por tanto, sobre la teoría del derecho como institución, ha sido elaborada, obviamente, en Italia. Esta escuela ha dado origen por Romano. Romano es el padre, o por lo menos es el que tiene la posición de conceptualizar que el derecho es una institución. Romano señala que necesariamente
se debe precisar la teoría normativa del derecho. Y para conceptualizar qué es la teoría del derecho como institución, Romano establece ciertas posiciones que debe tener y ciertos elementos que la norma debe cumplir. A, ante todo, debe comprender el concepto de sociedad. B, el concepto de derecho debe, en segundo lugar, contener la idea de orden social. Y C, el orden social que establece el derecho no es el dado por la existencia. De esto se va a determinar de que en el análisis de la teoría de la institución va a determinar que ante todo debe comprender el concepto social. Esto en dos sentidos recíprocos que se complementan mutuamente, lo que no sale de la esfera puramente individual, lo que no supera la vida en particular como tal, no es derecho. Y además, no hay sociedad en sentido exacto a la palabra sin que en ella se manifieste el fenómeno jurídico. Por tanto, en esa conclusión, en el primer punto, señala de que no podría existir exactamente una sociedad si no existiría un fenómeno jurídico, porque ese fenómeno jurídico actúa directamente en la sociedad. Por otra parte, ya decodificando la posición esencial, en la página 7, en el inciso B, señala que el concepto de derecho, en segundo lugar, contendrá la idea de orden social, lo que significa para excluir todo elemento que implica el arbitrio puro o simple o la fuerza material, es decir, no ordenada. Entonces, la manifestación social, por el solo hecho de serlo, está ordenada por lo menos con relación a los asociados. C. El orden social que establece el derecho no es dado por la existencia originaria de cualquier forma de normas que regulan las relaciones sociales. Antes bien, dicho orden no excluye tales normas, sino las utiliza y las comprende en su órbita, por el mismo tiempo las aventaja o las supera. De lo anterior, la posición de Romano con referencia al derecho es una institución, señala que los elementos constitutivos del concepto a los que habíamos hecho la referencia en el punto A, B y C, la sociedad como base de hecho de donde deriva la existencia del derecho. Segundo, el orden como fin al cual tiene el derecho y la organización como medio para realizar el orden. Se puede decir en síntesis que según Romano existe derecho cuando hay una organización de una sociedad ordenada, o también en otras palabras análogas, una sociedad ordenada por medio de una organización o de un orden social organizado. A esto Romano llama que el derecho es una institución. Por tanto, de los tres elementos constitutivos que es la teoría del derecho como institución, Romano señala que la más importante obviamente es la organización. Aunque no existiera las dos primeras que no ser necesarias, obviamente el derecho como institución se encuentra en la organización. Por tanto, Romano va a señalar que el derecho, además
de tener un concepto de orden y un concepto de sociedad, obviamente va a sentar su teoría en que toda sociedad organizada va a contar con norma jurídica. Por tanto, en otras palabras, se puede advertir que el derecho presupone la sociedad o que es el producto de la vida social, pero no se puede admitir que toda sociedad sea jurídica. Entonces, hasta ahí avanza y señala la teoría de Romano con referencia al derecho como institución. Pasaremos al análisis de otro punto, el pluralismo jurídico. La teoría institucionalista hay que señalarla que ha tenido un grado de experiencia y un grado de asimilación a la que después Bobbio le va a hacer una comparación con otras teorías que las vamos a ver a continuación, y una de esas es lo que nosotros debemos ver, entender y analizar, qué es el pluralismo jurídico. Entonces, para asemejarnos a lo que es la teoría del pluralismo jurídico, tenemos que tener algunas visiones. La teoría estatalista del derecho señala que el producto histórico en las cuales están sumergidos los estados es a partir del concepto de Estado, y es el Estado el único que podría generar norma jurídica. Eso sería una hipótesis. Pero el pluralismo jurídico va a tener una posesión, como su nombre lo indica, que esta sociedad, que en una sociedad hay un conjunto de normas plurales y que no necesariamente va a ser el Estado de manera mono, es decir, único, que va a emitir normas jurídicas, sino que dentro de un Estado van a haber un conjunto de ordenamientos jurídicos que pueden coexistir con la teoría monista estatalista del Estado. Por tanto, si nosotros hacemos algunos ejemplos con referencia al pluralismo jurídico, nosotros vamos a ver que en una determinada asociación, que es una persona jurídica, que tiene un determinado edificio en propiedad horizontal, va a tener un conjunto de normas jurídicas que van a coexistir y que van a tener validez dentro del mismo edificio, porque van a ser normas jurídicas de comportamiento y de conducta que tienen que tener todos los copropietarios. Asimismo, el Bobbio hace un ejemplo sobre la familia. La familia es una de las primeras organizaciones económicas y es una de las primeras organizaciones de la historia donde se establece un conjunto de normas de conductas que van a coexistir con la norma jurídica. Y es así que la decisión y el posicionamiento a la cual vamos a determinar de que el pluralismo jurídico sostiene que además de la teoría estatalista del derecho, no solamente el Estado tiene la única capacidad de generar norma jurídica, sino también existen ordenamientos jurídicos de determinadas sociedades que van a ir a configurar el pluralismo jurídico. Y Bobbio hace un ejemplo sobre los feudos que se han presentado en la Edad Media, las cooperaciones o los municipios,
o como también nosotros habíamos señalado a la familia. Por tanto, los elementos para la producción de la norma jurídica va a recaer en el poder coactivo. Y el poder coactivo, obviamente, cuando veamos adelante, va a estar en función del Estado, porque la capacidad normativa, la capacidad coercitiva del derecho va a radicar obviamente en el poder de coacción y en el poder de sanción. Entonces, para algunos autores, la elaboración teórica más depurada de este proceso es la filosofía de derecho de Hegel, en el cual el Estado es considerado como un dios terrenal, es decir, como el sujeto último de la historia que no reconoce ningún otro sujeto ni por encima ni por el debajo de él, y cual los individuos y grupos deben un obedecimiento incondicional. Obviamente, Hegel sostiene la teoría de que el Estado es el único que puede generar norma jurídica, pero esta doctrina obviamente va a ser contraria a lo que nosotros ya hemos explicado, porque sin entrar a un concepto político, lo que se debe entender que en la tradición histórica de los hechos acontecidos, obviamente ha habido la coexistencia de otros ordenamientos jurídicos, a lo que varios autores le van a llamar pluralismo jurídico. Entonces, el pluralismo jurídico va a estar sostenido por todos aquellos que señalan que el derecho no solamente va a emanar del Estado, sino de otras organizaciones. Las críticas a las cuales hace Norberto Bobbio va a señalar que como ideología de una u otra teoría hay que llegar a ciertas determinaciones y ciertos posicionamientos para entender la norma jurídica. Y hasta donde hemos visto, existen las posiciones pluralistas y las posiciones monistas, es decir, la una que determina que no solamente es el Estado el que produce normas, sino que existen otros organismos que pueden producir normas jurídicas, y las monistas, que establece que solamente el Estado tiene la capacidad y el poder para dictar estas normas jurídicas. Por tanto, en los puntos a los cuales va a hacer referencia Norberto Bobbio a las críticas, va a realizar algunas observaciones como a la teoría normativa, que va a criticar que la existencia de la teoría de Romano no va a tener simplemente el derecho, el carácter de organización, sino que van a haber algunos otros elementos que pueden determinar un ordenamiento jurídico. Por ejemplo, que se determinen los fines a que debe tender la institución. Dos, que se establezcan los medios, o por lo menos los medios principales que se consideren idóneos para lograr aquellos fines. Y tres, que se distribuyan las funciones específicas de los individuos que componen el grupo para que cada uno colabore según los medios previstos. Por tanto, las críticas a las cuales se va a señalar en esta parte va a ser uno de los análisis que tenemos que tener detenimiento con referencia a esto. Pasaremos a el derecho en relación intersubjetividad. El derecho es una relación intersubjetiva. ¿Qué es lo que entendemos por intersubjetividad? Es
una doctrina antiquísima y periódicamente recurrente. Al contrario de la teoría institucionalista que ya la habíamos mencionado y analizado, la que considera como elemento característico de la experiencia jurídica de las relaciones intersubjetivas. Si la examinamos bien, esta teoría nace de la misma idea fundamental que dio vida a la teoría de la institución. Esto es, de la idea de que el derecho es un fenómeno social que tiene su origen en la sociedad. Entonces, en eso sí van a tener un parecido. Pero sin embargo, para hablar de las relaciones intersubjetivas, va a ser una relación con referencia a la coexistencia de las normas de lo que va a rechazar la teoría de la institucionalización dentro de la doctrina de las relaciones, para considerar de que no necesariamente va a ser las características de esta teoría con relación a la teoría de la relación intersubjetiva. Es decir, se va a ir la teoría de las relaciones intersubjetivas al señalar que el derecho es un conjunto de vínculos recíprocos que va a tener entre una y otras personas. Y aquí no van a entrar los objetos o las cosas. Inicialmente, esta teoría de la intersubjetividad va a establecer, obviamente, que la relación de la intersubjetividad y de la existencia del derecho se va a señalar a partir de esa relación entre individuos. La crítica y el análisis a la teoría de la intersubjetividad con relación al derecho va a ser criticada porque va a establecer que existen algunas relaciones que no necesariamente constituyen norma jurídica. Por ejemplo, ¿cuál? La relación amorosa que pueda tener una persona, varón, y otra mujer, es una relación, pero esa relación jurídica no va a tener la connotación de derecho, porque no va a emerger ningún derecho ni obligaciones entre los enamorados. Por tanto, esta relación del derecho, de la referencia a la intersubjetividad, va a ser observada porque para que genere efectos y eficacia jurídica, obviamente va a tener que tener un efecto jurídico que es el derecho. Por tanto, va a tener efecto jurídico esa relación amorosa entre varón y mujer cuando estas personas se dediquen a una unión libre o contraigan matrimonio. Ahí sí va a generar un conjunto de derechos y obligaciones, pero a partir de la norma jurídica. Ahí en la página 74 señala a Kant, y Kant luego de definir y de realizar algunos aportes doctrinales, Kant dice que al definir el derecho como una relación entre dos sujetos, es rechazar la tesis de que el derecho pueda ser también una relación entre sujeto y una cosa. Para Kant hay 4 tipos posibles de relaciones de un sujeto con otros, y esto es lo que ustedes tienen que escuchar. Dice Kant: la relación de un sujeto que tiene derecho y deberes con un sujeto que tiene solo derechos y ningún deber, entonces se enfrenta a Dios. 2. La relación de un sujeto que tiene derecho y deberes con un sujeto que tiene solo deberes y ningún derecho se asemeja a la relación de un esclavo. 3. La relación de un sujeto que tiene derecho y deberes con un sujeto que no tiene ni derechos ni deberes es la relación que existe con un animal, con el ser humano. Y 4, y aquí está uno de los aciertos kantianos: la relación de un sujeto que tiene derechos y deberes
con un sujeto que también tiene derechos y deberes es la relación entre hombres. De estas 4 relaciones, solo la última es una relación jurídica. Por tanto, para Kant, en la página 14, si me están haciendo el seguimiento, va a determinar que la única relación jurídica es el conjunto de derechos y deberes que tiene un sujeto, es decir, una persona, que también tiene derechos y deberes la otra persona. Por ejemplo, si hacemos un ejemplo de una relación jurídica, en la compraventa de un automóvil hay 2 sujetos. Un sujeto que tiene el dinero para comprar el auto y el otro sujeto es el que tiene el vehículo. Entonces a eso se va a llamar relación jurídica, porque el vínculo en el cual se va a establecer estos 2 sujetos es el conjunto de derechos y obligaciones. Para uno será entregar el monto de dinero y para otro entregar el vehículo. Ante eso es lo que nosotros llamamos la relación jurídica. Entonces, lo que se establece es un conjunto de críticas de ida y vuelta con referencia a lo que nosotros queremos analizar y validar. Por tanto, llegaremos a las conclusiones para terminar el capítulo 1. Como conclusiones, existen algunas que permítanme analizarlas y leerlas. Se puede agregar aún esta otra consideración. Las 3 teorías a las cuales se ha hecho mención mutuamente, y por tanto sería muy estéril llegar a determinar cuál es la verdadera teoría que va a dar origen al derecho. Por tanto, cada una de ellas pone de relieve un aspecto multiforme y una experiencia jurídica. Por tanto, la teoría de la relación, la teoría de la intersubjetividad, la teoría de la institución tienen aspectos fundamentales con referencia a una organización social, porque es ahí donde está el derecho, la normativa, que es un aspecto de regular la conducta del ser humano, y en efecto que es necesario, obviamente, un ordenamiento jurídico que sea necesariamente eficiente. Con esto, Norberto Bobbio, en el primer capítulo, nos está invitando a sacar conclusiones de que existen diversas teorías aquí analizadas con referencia a la existencia del derecho. Por tanto, cuando nosotros hablamos de norma jurídica, estamos hablando de derecho. Posteriormente, vamos a hacer un análisis a las demás formas de manifestar el derecho como norma jurídica, y en el primer caso nosotros concluimos de que todas estas posiciones y teorías analizadas por Norberto Bobbio son sujetas a cierto grado de validez. Por tanto, nos retiramos en este primer análisis con referencia al capítulo 1 del libro de la Teoría General del Derecho. Muchas gracias.